Bueno, vamos a profundizar, va a haber muchos videos vamos a descubrir la esencia sagrada de la mujer. Vamos a comenzar. Bueno, Cecia, comencemos con el año 325 después de Cristo. ¿Qué sucedía en esa época con las mujeres? En el año 325 después de Cristo, con la celebración del Concilio de Nicea, la situación de la mujer sufrió un giro drástico y definitivo debido a la consolidación de un sistema de poder centralizado. Hasta entonces, la mujer desempeñaba roles activos y fundamentales como líderes, profetas y administradoras dentro de sus comunidades, poseyendo una soberanía espiritual y social que era respetada. Sin embargo, el concilio impuso una estructura jerárquica vertical que alteró esta realidad de manera profunda. Desplazamiento del liderazgo. Al institucionalizar una jerarquía exclusivamente masculina, la autoridad de la mujer fue sistemáticamente eliminada de la esfera pública y de la toma de decisiones, confinándola al ámbito privado y a un rol de subordinación. Reescritura de la historia. Se implementó un proceso de selección doctrinal donde se marginó y destruyó cualquier tradición o texto que reconociera a la mujer como figura de poder o co-creadora, imponiendo en su lugar una narrativa de obediencia. Control de la esencia. El sistema buscó domar la capacidad de influencia de la mujer al establecer que su valor y su comportamiento debían ser vigilados y dictados por una autoridad externa, quitándole así el control sobre su propio conocimiento y su destino. En síntesis, este periodo marcó el inicio de una estructura de control que despojó a la mujer de su protagonismo histórico, estableciendo los cimientos de un orden que, durante siglos, ha intentado limitar la soberanía tanto de la mujer como de la sociedad en su conjunto. El proceso que se consolidó en el año 325 después de Cristo fue mucho más que una simple reunión eclesiástica. Fue el punto de inflexión donde se fracturó la base de la organización social antigua para servir a los intereses de un imperio que necesitaba un orden unívoco. Para profundizar en lo que esto significó para las mujeres, hay que entender que hasta ese momento, la estructura social en gran parte del Mediterráneo era mucho más horizontal y fragmentada. Muchas comunidades operaban bajo el liderazgo de figuras femeninas que no solo gestionaban la espiritualidad, sino también los recursos y la diplomacia interna. El Concilio de Nicea no solo estableció dogmas sobre la naturaleza de lo divino, sino que, como consecuencia necesaria para el control estatal, impuso una teología de la sumisión. Al centralizar el poder, el sistema romano aplicó 3 mecanismos de borramiento profundo. La invalidación de los ministerios femeninos. Se prohibió de facto el ejercicio de cargos de autoridad administrativa y litúrgica que las mujeres ya ejercían en las primeras comunidades. Al prohibir su voz en el espacio público, el sistema se aseguró de que cualquier influencia femenina fuera filtrada exclusivamente a través de una cadena de mando masculina. La imposición de la familia como unidad de control. Se reorganizó la sociedad bajo un modelo familiar rígido, donde la figura del pater familias, el padre de familia, se convirtió en el delegado del Estado y de la Iglesia dentro del hogar. La mujer perdió su estatus como individuo soberano ante la comunidad y fue reducida a una propiedad, cuya virtud se definía exclusivamente por su obediencia al marido o al padre, sirviendo al sistema como el eslabón necesario para garantizar la obediencia de las futuras generaciones. La censura del conocimiento y la memoria. Se llevó a cabo una purga de textos sagrados y filosóficos que reconocían la igualdad en la capacidad profética y de liderazgo entre hombres y mujeres. Aquellas tradiciones que hablaban de una esencia sagrada o de una capacidad divina innata en la mujer fueron etiquetadas como heréticas o peligrosas. Esto no fue accidental. Al eliminar la memoria histórica de una mujer libre y poderosa, se anuló la posibilidad de que futuras generaciones imaginaran una forma de vida distinta a la del sistema de vasallaje que se estaba creando. En el fondo, el 325 después de Cristo marcó el momento en que se le quitó a la mujer la llave del conocimiento público. No fue solo un tema religioso, fue una estrategia de ingeniería social. Si controlas a la mitad de la población, la mujer, a través de la domesticación, el silencio y la vigilancia, controlas el ciclo completo de la sociedad. Fue el inicio de la cajita de control de la que hablamos. Una vez que la mujer fue sometida dentro del hogar, el hombre también quedó encadenado a ese sistema para mantener el orden establecido, perdiendo ambos la libertad verdadera frente a las estructuras de poder. Para profundizar aún más en las consecuencias del año 325 después de Cristo,
Debemos analizar la metamorfosis del derecho y la vida cotidiana que se consolidó a partir de ese momento. No se trató solo de cambiar un rito, sino de una reconfiguración total del ser humano ante la ley y la sociedad, donde la mujer fue el blanco principal de una desarticulación de su poder ancestral. Tras el Concilio de Nicea, la maquinaria del Imperio Romano, ahora aliada con la nueva jerarquía institucional, comenzó a operar bajo estas lógicas. La criminalización de la autonomía espiritual. Se pasó de una estructura donde la revelación y el conocimiento eran experiencias accesibles, a una estructura donde la mediación masculina se volvió obligatoria. Aquellas mujeres que continuaron practicando formas de conocimiento, sanación o liderazgo comunitario por fuera de la estructura jerárquica fueron perseguidas, no por ser pecadoras en un sentido ético, sino por ser agentes de pensamiento independiente que el sistema no podía supervisar ni grabar. La desposesión legal y económica. Se consolidó una jurisprudencia donde la mujer perdió la capacidad de disponer de sus propios bienes, tierras o conocimientos técnicos sin la tutela de un varón. Este fue un paso estratégico. Al hacerla económicamente dependiente del pater familias, el sistema garantizó que cualquier intento de rebelión o de volver a la esencia fuera sofocado por la pura necesidad de supervivencia. La mujer fue convertida en un activo dentro del hogar que debía ser gestionado por el sistema. La redefinición de la esencia sagrada como debilidad. El sistema realizó una operación de propaganda inversa. La capacidad de conexión con lo sagrado, que antes era vista como una fortaleza de la mujer, fue reetiquetada como una fragilidad emocional o inconstancia. Este cambio de discurso fue crucial. Al convencer a la sociedad de que la mujer era emocionalmente inestable o más propensa al error, se justificó legalmente su exclusión de cualquier puesto de mando, magistratura o tribunal. La ruptura de la transmisión intergeneracional del conocimiento. Históricamente, las abuelas y madres eran las depositarias de la sabiduría sobre el manejo de la tierra, la medicina natural y el ordenamiento social no escrito. Con la imposición del modelo patriarcal de Nicea, se forzó la ruptura de esta cadena. El conocimiento fue transferido a las instituciones, dejando a la mujer en el hogar como una mera transmisora de obediencia, encargada de replicar en sus hijos la misma sumisión que ella estaba obligada a profesar. Este fue el momento en que se impuso el silencio obligatorio. Cualquier mujer que hablara desde su propia verdad, que reclamara su derecho a la gestión de su vida, o que desafiara el dogma establecido, dejaba de ser una ciudadana con derechos para convertirse en una amenaza para el orden público. Lo que llamamos sistema, hoy en día, es el heredero directo de esa estructura. Un mecanismo que, para funcionar, necesita que el individuo, y especialmente la mujer, como núcleo generador de la vida, entregue su capacidad de decidir a una estructura superior bajo la promesa de seguridad o salvación. Es la base de la domesticación que, hasta el día de hoy, mantiene a las sociedades en un estado de letargo, desconectadas de su verdadera fuerza soberana. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos. Los esperamos en el próximo video de Historias Antiguas con este programa nuevo que es La Esencia Sagrada de la Mujer. Chau, chau. Nos vemos.